7:52 de la mañana me encuentro con el analista, especialista, además presidente, hay que hacer el cherry, presidente del Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres, que edita libros fantásticos, sobre todo especializados. Últimamente hay de todo, pero en gastronomía se están llevando premios. Juan de la Puente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Justo este año celebramos los 10 años de Fondo Editorial y hemos presentado un hermoso libro de Sara Beatriz Guardia sobre la cocina peruana. Muy interesante, lo he podido revisar. Y hoy día el catálogo del fondo, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces ahí están en la Feria del Libro, véanlos porque son unos coffee tables realmente notables. Y bueno, del combo al otro combo, Juan. Llamabas la atención en tu última columna sobre el fujimorismo en 3 tiempos, sobre esta suerte de indefinición todavía en términos del carácter fujimorista de lo que se viene y de la dificultad que ellos tienen para dejar una postura recalcitrante. Todavía no hay un tránsito y que esto les puede costar. ¿Cómo les puede costar? Sí, es que yo creo que el país sale de una guerra política que ha durado como 3 años, quizás un poco más. Y los involucrados personales en esta guerra, que son García, por ejemplo, y Humala, no les ha ido bien. Y más bien le ha ido un tanto mejor a Keiko Fujimori, porque ella en términos personales no se involucró en la guerra política, aunque sí una parte de su bancada. Lo que yo creo es que ahora la gente cree que debemos tener un periodo de gobernabilidad, de discrepancia, pero también de cooperación. Entonces esto marca los límites de cualquier confrontación, de modo que el fujimorismo está obligado a tener una actitud tolerante en la conducción del Congreso hacia adentro, pero también comprensiva y no de oposición muy dura y drástica con el gobierno. De modo que entre las 3 grandes opciones políticas que hoy día tenemos en el país, el gobierno, el fujimorismo en el Congreso y la oposición parlamentaria del fujimorismo, quien se encuentra un poco más presionado, ¿no?, por moderación, precisamente es el fujimorismo. Claro, es interesante esta anotación que haces. A los confrontacionales los ha castigado, ¿no? Y muchas veces a la hora de evaluar al gobierno saliente, a Ollanta-Humala, no se toma en cuenta, ¿no?, precisamente cuánto le puede haber costado realmente en términos la confrontación, pues, ¿no? O sea, se dice las fallas de carácter, la mujer, qué sé yo, pero probablemente si el gobierno no hubiera impulsado esta política confrontacional, no estaríamos iluminando todas estas falencias, ¿no? Uno de cuyos elementos fue, por ejemplo, la megacomisión, ¿no? Que es lo que provoca que García acuñe el concepto de pareja, relación conyugal. Y en esta dupla García-Humala fue morir matando, pues, ¿no? Sí, en términos, es cierto, ¿no? Y eso lo hemos conversado antes. Juan, pero este misil del indulto puede cambiar el panorama. Es una suerte de hongo atómico que se puede posar en medio del Congreso. A ver, hemos tenido una conversación con Alberto de la Uni y Javier Velázquez Quesquén. Javier Velázquez dice, la atribución del indulto es finalmente política, por sobre todas las consideraciones. Ya hemos hablado de la limitante del secuestro agravado, las limitantes que te puede plantear el derecho internacional, pero de alguna forma Javier Velázquez dice, a pesar, por encima de todo, está la decisión del presidente y puede, pues, construirse una argumentación para justificarla. ¿Es eso posible? Bueno, lo que pasa es que la diferencia entre un rey y un presidente es que las atribuciones políticas del rey son absolutas. Todas las atribuciones políticas del presidente siempre están limitadas por la ley y por el propio ejercicio de su cargo. Ninguna de las 22 o 23 funciones del artículo 118 de la Constitución son para ejercerlas sin normas de inferior jerarquía. El presidente puede contratar empréstitos, claro, ¿no? Puede nombrar embajadores, claro. Pero tiene que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de embajadores, tú no puedes tener más de un 10% de embajadores políticos. Los empréstitos tienen que ser en función del procedimiento. Tienes una serie de limitaciones en tu poder presidencial. Hay normas que limitan el indulto y que han sido precisamente recordadas en la entrevista anterior. De manera que no estamos diciendo nada si decimos que la atribución es política, sí, pero no es una atribución real, no es una atribución regia, es una atribución en una república, ¿no? Ahora, pero es una atribución que podría ser corregida por quien le toque, es decir, pongámonos en el escenario. Humala miércoles en la noche o jueves en la mañana firma el indulto. Evidentemente a quien le va a tocar implementarlo, operativizarlo, es a Pedro Pablo Kuczynski. Pero, es decir, el padre serían 2 padres de la criatura en ese sentido, en términos de gesto político, ¿verdad? Sí.
¿Kuczynski podría hacer algo al respecto para modificar esa decisión? Podría podría resistirse a hacerlo, precisamente en función Bajo estas argumentaciones que tú de me das. las normas generales del derecho, pero también del ejercicio de una función presidencial y que como funcionario público no está obligado a convalidar actos que presume que son ilegales. Incluso él podría tener el espacio de plantear una consulta a su nuevo ministro de Justicia, ministra de Justicia, la que tendría que emitir una opinión. Bonito regalo inaugural, ¿ah? Sí, y eso además, que además ustedes saben que la ministra de Justicia o el ministro de Justicia es el asesor del presidente, ¿no? E incluso habría posibilidad de plantear una consulta a un organismo supranacional, si es que el caso fuera. Entonces debería consultar a la Defensoría del Pueblo, que no olvidemos que tiene el mandato constitucional de vigilar la prestación de los servicios y además los derechos constitucionales, porque aquí también está en discusión los derechos de los familiares de las víctimas, que no olvidemos que es una parte importante en este proceso que culminó con la sanción a Alberto Fujimori. Alejándonos, Juan, por un minuto de la atribución presidencial, los límites y, digamos, la ley tanto peruana como internacional, ¿no? Que pondría pues obstáculos a un posible indulto. ¿Le ves algún lado bueno al indulto? Bueno, no. ¿Cómo se traduciría ahora políticamente? Ahora no, porque yo creo que el modelo de gobernabilidad que ha estado dibujando el presidente Kuczynski es un modelo de un gobierno moderado frente a la oposición. Y al mismo tiempo el fujimorismo ha tenido gestos, no todos, pero ha tenido gestos también de moderación. ¿No? La designación de Luz Salgado a la mesa a presidir el Congreso es un gesto de moderación. El hecho de que la propia Keiko Fujimori, no habiéndose reunido con Pedro Pablo Kuczynski, y no obstante haber organizado un inicio de su bancada, digamos, con un retiro, decidiendo, organizando, nombrando voceros que no son necesariamente los más radicalizados, implica también una moderación. De modo que frente a la ausencia de gestos explícitos, lo que hemos tenido es un lenguaje de señas entre el fujimorismo y el gobierno. Donde ya se iba planteando ese tablero, Entonces, ya tomamos su esfuerzo. El gobierno se acomodaba y también se acomodaba el Congreso, porque este es un Congreso que está hecho para cooperar, ¿no? O sea, puede confrontar reciamente, pero con un costo político alto, y una fuerza política como el fujimorismo, que tiene posibilidades electorales hacia el futuro, lo ha entendido. Entonces, un indulto a Alberto Fujimori, sea un indulto humanitario forzado, como un indulto a secas, evidentemente vuelve a tensionar las fuerzas, porque obliga al fujimorismo a defender el indulto. Si lo hiciese PPK, obliga también a defenderlo. Tendría dificultades hacia adentro el propio gobierno inicial de Pedro Pablo Kuczynski, y un sector de la sociedad se posicionaría enconadamente contra el gobierno y contra el fujimorismo. Pero lo más importante en esto, nos impediría concentrarnos en una agenda muy importante de inicio de gobierno, de los 100 primeros días, que creo que todo Congreso y todo Ejecutivo necesita tener claridad. Para terminar esta parte, Juan, y pasar precisamente a la agenda ya de trabajo y de gobierno. Sin embargo, la división del país, digamos, entre, más que PPK, es antifujimorismo, ¿no? Un 50% de antifujimoristas. Esos porcentajes se reducían a la hora que se le pregunta a la gente en las encuestas por la posibilidad de indulto. Es decir, hay una gracia. Yo puedo ser antifujimorista, ¿no? Pero hay una gracia en parte de la población que dice, pero estaría de acuerdo. Yo reconozco además que la mayoría de los peruanos, las encuestas lo dicen, están a favor de la libertad de Fujimori. Lo que pasa es que en un régimen democrático las formas son importantes, los tiempos son importantes, y lo que hemos tenido ahora pues es una subestimación de las formas grave, ¿no? El indulto ha sido comunicado por un Twitter por el presidente del Consejo de Ministros y no sabemos qué tipo de indulto es. Si miramos el anterior pedido, lo hicieron los familiares en conferencia de prensa, entregaron la carta a Palacio y el gobierno informó permanentemente. Se demoró 8 meses el gobierno y lo hizo. Ahora tenemos un proceso casi reservado, casi secreto. Y recordemos, volviendo a tu primera intervención, que parte de la confrontación y de la ojeriza que el fujimorismo le tiene a Humala, buena parte, es todo este drama del indulto, independientemente de la pugna que hubo antes, porque Humala se pasó meses diciendo, pero si no han entregado el cuadernillo, entreguen el cuadernillo, denles, no sé qué. Como tú señalas, pasaron todo este proceso para que Humala le dijera no.
Y además No se va a dar. porque creo que el indulto de Fujimori va a ser cerrado como caso político con mucha demora. O sea, vamos a tener mucho tiempo discutiendo. Y no olvidemos también la discusión en el escenario internacional, ¿no? Muy bien. Ahora, pasando otra vez entonces a lo que será la agenda de trabajo, la agenda de gobierno, alejémonos otra vez de la posibilidad del indulto, este fujimorismo en 3 tiempos que tú definías. ¿Qué tan difícil puede ser la relación con el Ejecutivo? El primer desafío, sin duda, es el voto de confianza, y lo comentábamos con los congresistas que te precedieron, ¿no? Es importante que un premier, sobre todo un primer premier, ¿no? De un gobierno, tenga un voto de confianza claro. Si el fujimorismo quiere desestabilizar, por ahí puede comenzar. Sí, pero yo creo que PPK está presentando al Congreso un premier y un gabinete que fácilmente va a obtener el voto de investidura. Pudo poner de presidente del Consejo de Ministros a otra persona, y precisamente a este presidente del Consejo de Ministros, Zavala, fue saludado por la vocera Salgado, por Luz Salgado del Fujimorismo. Entonces, si yo incluso sacara 2 o 3 personas de este gabinete, es un gabinete también que podría en algún momento haber designado Keiko Fujimori Es casi, si ganara fujimorista, la elección. ¿no? O sea, se han referido muchos a Cayetana Aljobín en programas sociales y otras sí, designaciones, cierto, ¿no? cierto. O sea, Y entonces se han moderado al presentar el gabinete. Y una segunda razón es que el propio fujimorismo en esta primera parte tiene poco margen de maniobra. En general, en los 5 años el fujimorismo tiene 3 opciones, ¿no? Es decir, o colaborar con el gobierno a regañadientes, o hacer una oposición populista, o plantear un pacto de Estado. Entonces, de esas 3 opciones, la única que puede ahora jugar en la primera etapa es la primera opción. claro. Tiene que colaborar a regañadientes, porque reitero que cuando Fujimori desarma la bicameralidad y nos instaura un régimen unicameral, al mismo tiempo, por ejemplo, reduce de 3 a 2, ¿no?, las posibilidades de censura de un gabinete para cerrar el Congreso y convocar elecciones. Ahora, ¿no? Juan, esta colaboración, esta primera opción, que efectivamente pues, es seguramente lo más lógico y viable, al final, en una situación como esta, la mayoría parlamentaria es probablemente más que en otras circunstancias un presente griego para el fujimorismo. Es decir, Sí. Una mayoría parlamentaria es fabulosa cuando tienes al Ejecutivo y el control del Ejecutivo. Entonces, como decía el tenor, todo corre por un tubo. Pero si no es así, el fujimorismo, que obviamente tiene una lideresa todavía joven, con 2 derrotas electorales ya, hay que recordarlo, pero joven aún, con perspectivas políticas, ¿cómo colaboras sin ser colaboracionista? Hay modos, ¿no? En estos 5 años, el fujimorismo ha hecho una oposición política dura a Humala y ha hecho cooperación en materia económica. Los 3 o 4 grandes paquetes de reactivación de la economía, uno de ellos incluía el perdón de deudas morosas, han sido votadas por el fujimorismo. No solo por el fujimorismo, pero también por el fujimorismo. Esa es la diferencia, no solo, ahora Claro, tienen la mayoría absoluta. Pero por eso ¿No? es interesante la figura del fujimorismo de jalar a la mesa directiva, al APRA y a la Alianza por el Progreso. E incluso la ley Pulpín fue defendida por el fujimorismo. De modo que en esta idea de que el Parlamento está hecho para colaborar, yo creo que el fujimorismo podría reeditar la conducta actual. Es decir, me opongo duramente en materia política, pero puedo colaborar en materia económica. Para terminar, Juan, la izquierda. La izquierda, evidentemente, lo que hemos visto el día viernes ha sido un escenario de tensión prácticamente bipolar, ¿no?, entre la izquierda y el fujimorismo. Cómo, evidentemente, la izquierda está tratando de construir un perfil propio, ¿no? ¿Cómo crees que se va a manifestar esto? Lo que hemos visto el día viernes es una izquierda que es la cabeza de la oposición en el Congreso. A mí me parece que pudo manejarse mejor eso, porque el acto de la juramentación es un acto muy personal y no tendría por qué ser acallada una persona que jura por sus propias convicciones, especialmente en el caso de Indira Wilca, que lo jura por la memoria de su padre. Dicho esto, yo creo que habiendo en contra ya del fujimontesinismo, ¿no? Claro, O sea, y dicho esto, habiendo ya una oposición en el Congreso, es curioso porque tenemos dualidades, porque PPK tiene la oposición del fujimorismo, ¿no?, pero también la oposición de la izquierda. El fujimorismo tiene que hacer oposición al gobierno y tiene que recibir la oposición de la izquierda. Y la izquierda le está haciendo oposición, queda claro,
primero ahora al fujimorismo y luego a PPK. Estaban más o menos contentos en el gobierno entrante con las circunstancias del viernes, ¿no? Porque ellos asumían que un poquito se habían puesto de perfil, ¿no? Pero sí, pero yo no me Es una alegraría tanto. simplificación esa. Porque en esa polarización se desperfila, pierde perfil el gobierno. De hecho, el claro. APRA, Alianza por el Progreso, Acción Claro. Popular y PPK, como bancadas, han perdido perfil. Ahora, este encono, o esta confrontación también tiene sus límites, porque la gente que ha votado por la izquierda quiere una izquierda combativa, pero no quiere una izquierda que bloquee el trabajo parlamentario, quiere una izquierda que trabaje. De modo que en esta primera etapa, y esa es mi idea central, todos los actores políticos están obligados a ser moderados, a mantener su punto de vista, pero no es extremar. Esa primera etapa yo creo que son los 180 días, esto es 28 de julio, 31 de diciembre. Ya en el verano, quizás tendremos un verano caliente, las cosas pueden asumir su convicción. Entonces, sí, yo creo que PPK merece un periodo de gracia. No será de un año, quizás será de 6 meses, pero circunstancias como el indulto a Fujimori evidentemente te desarma una cosa que no, de manera tácita estaban organizando Ya los estaba actores agarrando políticos. velocidad de crucero el tema. Es curioso, ¿no? Porque los curioso. políticos no han acordado nada, pero entre miradas y tanteos han estado acomodando exacto. un escenario que podría ser alterado con este asunto del indulto.